materna extrema y de morbilidad materna extrema. Son dos términos similares y que implican el afán que hemos tenido o que ha tenido el Ministerio de la Protección para tratar de disminuir la mortalidad y el índice de complicaciones graves en nuestras maternas. Bueno, entonces la mortalidad materna, como les contaba, refleja el grado de desarrollo de un país. Los indicadores de salud muestran qué tan desarrollado en términos de pobreza y en términos de calidad de vida tiene un país. Entonces, las deficiencias de salud se evidencian en el sistema de protección social, pues entre más alta sea la tasa de mortalidad, más incidencias tenemos de deficiencias en él. Mucho más razones de deficiencia en los sistemas de salud tenemos. Muestran las falencias en la conformación de redes de apoyo, tanto institucionales como sociales, como familiares. Las fallas en el vínculo familiar para brindar apoyo oportuno a los pacientes que puedan recibirlo, y las desigualdades que tenemos en la población, ¿sí? Tanto a nivel de riqueza como a nivel de educación, como a nivel de posibilidad de acceso a los sistemas de salud. Entonces definimos la muerte materna. Una defunción materna es una muerte de una mujer mientras se encuentra embarazada o dentro del puerperio, dentro de los primeros 42 días, determinada la gestación. Independientemente de la duración de esta gestación, o sea, independiente de que la causa haya muerto durante un aborto o durante o por un método obstétrico final. Debido por causa relacionada o agravada por el embarazo y no incluye causas accidentales o incidentales que tengan que ver con otros orígenes, ¿sí? Con otro tipo de accidentes. Y denominamos defunción materna tardía la misma, pero la cual ocurre después de los 42 días del puerperio. O sea, entre los 42 días y el año del parto. Eso se llama defunción materna tardía. Hay otras defunciones, se llaman defunciones obstétricas. Este tipo de defunciones se puede clasificar también como causas directas o indirectas. Las causas obstétricas directas tienen que ver con procedimientos o complicaciones, omisiones o tratamientos fallidos o incorrectos de eventos obstétricos completos, o sea, embarazo, parto o puerperio. Son complicaciones de ese tipo, porque hicimos mal o porque no hicimos, o porque son complicaciones inherentes al embarazo, ¿sí? Como preeclampsia, cosas de ese tipo. Y las disfunciones obstétricas indirectas resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o que se complicaron durante el embarazo y evolucionaron durante la gestación. Bueno, pueden estar agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo, pero no están directamente relacionadas con una patología gestacional. La razón de mortalidad materna, pues es el número de defunciones maternas durante un periodo de tiempo dado por cada 100.000 nacidos vivos en ese mismo periodo. ¿Sí? Se formula como el número de defunciones sobre 100.000 nacidos vivos. Bueno, el riesgo de defunción materna a lo largo de la vida, entonces, es la probabilidad de una mujer de morir, ¿sí? Por una causa materna durante su vida reproductiva. Bueno, y el riesgo de defunción materna a lo largo de la vida adulta también incluye el número de defunciones maternas durante un periodo de tiempo dado, generalmente es un año, por cada 100.000 mujeres en edad fecunda en ese mismo periodo. Vale, la mortalidad materna entonces es uno de los acontecimientos. La maternidad es un acontecimiento importante. Define el comportamiento familiar, o sea, impacta directamente sobre el núcleo familiar y es tal vez de los eventos o el evento más importante en la vida familiar, ¿cierto? Entonces la muerte de una paciente durante o como consecuencia de esa gestación, pues impacta terriblemente y negativamente en la estructura familiar. Entonces, es terrible saber que de esas muertes maternas, más o menos el 95%, casi todas las muertes maternas que tenemos son evitables. Bueno,
Entonces, hoy en día, tener una mortalidad materna es un evento muy serio, muy grave, habla muy mal de las instituciones. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un caso de mortalidad materna en la clínica, pues se tienen que prender todas las alarmas porque no es lógico, no es normal que se presente un caso de mortalidad materna. Bueno, el 95% de las muertes maternas son evitables. O sea, son consecuencia de una omisión o de una mala atención o de un diagnóstico tardío o de una falta de implementos para superar esto. Entonces, el 95% de las muertes son evitables y eso tiene que impactarnos verdaderamente para tratar de mejorar la atención en los servicios. En 1990 se estimaba una razón de mortalidad de 140 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Sí? Para el 2010, el 80 por cada 100.000 nacidos vivos. Hoy en día estamos hablando de cifras mucho menores, menos de 40 por cada 100.000 nacidos vivos, aunque en Bogotá hemos tenido variaciones importantes. Bajamos muy bien al comienzo de la ley 100, luego empeoramos, luego volvimos a decaer. Bueno, la probabilidad de morir por una causa materna durante la vida reproductiva es de 1 en 460. O sea, es una probabilidad alta. Sí, en nuestro país sigue siendo la maternidad un riesgo. Bueno, entonces, estas son algunas estadísticas del DANE eh, que nos muestra esa tendencia de la mortalidad en Bogotá, ¿cierto? Decimos que tenemos 40 por cada 100.000 y empezamos a bajar, bueno, pero no logramos mantener ese descenso y volvimos a subir hacia el 2015 y actualmente estamos como en 27 casos por cada 100.000. Bueno, la idea es pues continuar mejorando o mejorar esto realmente. Entonces, las causas de muerte materna son un evento de notificación obligatoria, se deben comentar, se deben reportar al sistema de vigilancia, al CIVIGILA. Y las causas más comunes pues siguen siendo pues básicamente las mismas. ¿Sí? Son a nivel mundial, pero son mucho más arraigadas y mucho más presentes en países en vías de desarrollo, como nosotros. Entonces, la primera causa, y se pelea muy, muy de cerca, en los trastornos hipertensivos y las hemorragias. Un año es la hipertensión la más frecuente, el año siguiente es la hemorragia la más frecuente, pero siempre son esas dos las que están ahí en los primeros lugares de causa de muerte materna. Entonces, los trastornos hipertensivos, las complicaciones hemorrágicas, llámese hemorragia posparto, ectópico roto, abrupción de placenta, ¿sí? Complicaciones hemorrágicas, las complicaciones infecciosas, ¿sí? Tanto obstétricas directamente como no obstétricas, ya cuadros infecciosos secundarios a endometritis, a coriomionitis o a procesos de otro tipo como neumonías que se complican por la inmunosupresión que aparece en el embarazo. Eh, esto, hay un porcentaje importante, el 4,5% casi, que no se conoce la causa, que no se logró establecer adecuadamente y está en estudio. El aborto constituye 4,5%, el tromboembolismo pulmonar el 4%, y el tromboembolismo es una complicación muy harta, porque todos sabemos que en el embarazo tiene es un estado protrombótico. De hecho, por eso debemos hacer tromboprofilaxis siempre en las pacientes para tratar de prevenir esos eventos trombóticos y embólicos que se generan durante la gestación o que se ven exacerbados en la gestación. ¿Sí? Algunas cardiopatías y las causas oncológicas. Pero básicamente son 5 las principales causas de mortalidad materna. Sí, siempre, esas 5 siempre están de primeras. Les contaba, los trastornos hipertensivos y las hemorragias siempre están en los 2 primeros puestos. Después tenemos los cuadros infecciosos, ¿sí? Las complicaciones inherentes a la atención del parto y el puerperio, y el aborto no seguro, el aborto inseguro. Lo que cuando hablamos de mortalidad materna extrema, decíamos eso, que muchas pacientes acuden a sitios no adecuados o donde no les prestan la atención calificada
y entonces tenemos un aumento de la mortalidad. Entonces, el aborto no seguro es una de las 5 causas. Por eso se han creado tantos esfuerzos en relación de modificar esa inseguridad, o sea, de tratar de reducir ese riesgo con base en la ley de interrupción de la gestación. Entonces, las causas indirectas representan el 20% de las causas de mortalidad materna y tienen que ver con otras patologías que se asocian al embarazo, ¿sí? O se ven complicadas por la gestación. En Colombia sigue siendo una zona endémica para la malaria, entonces en sitios donde la malaria es común, pues se incluye dentro del control prenatal los test para el estudio de malaria. En Bogotá, pues obviamente no, pero fuera de Bogotá sí es común. La anemia, el VIH y algunas enfermedades cardiovasculares. Los factores individuales que más riesgo muestran de mortalidad materna, pues tienen que ver con todo ese desequilibrio social que tenemos, ¿no? Entonces, el bajo nivel educativo es un factor de riesgo, el tipo de régimen de afiliación en salud es otro factor de riesgo, porque pues no se obtiene la misma calidad de servicios de salud dependiendo en relación con los regímenes que tenemos. O sea, las personas que están en el subsidiado tienen un poco más de dificultad para acceder a los servicios. Las personas que están en el contributivo tienen un poco más de facilidad, pero incluso dentro del contributivo, las personas que tienen planes complementarios, pues tienen mejores accesos a los sistemas de salud, pero no debería ser así, ¿cierto? Todos deberíamos tener la misma probabilidad de una atención oportuna y adecuada. Bueno, tiene que ver la edad de la paciente, las edades extremas de la vida en la vida reproductiva, pues son factores de riesgo para la mortalidad. Tiene que ver el departamento, pues con relación a los servicios de salud que se pueden ofrecer. La zona de procedencia, si es rural o urbana, nuestras zonas rurales tienen una dificultad técnica importante. Hay pacientes que tienen que desplazarse varias horas, incluso todavía tenemos pacientes que para acudir a una consulta médica tienen que ir a más de un día para la atención. Entonces, pues eso limita muchísimo la posibilidad de brindar servicios adecuados de salud. El estrato socioeconómico, la etnia, pues son factores de riesgo que tienen que ver inherentes a esa condición social que dijimos. Vale. La mayoría de las complicaciones obstétricas que causan mortalidad tienen que ver o se presentan durante el puerperio. ¿Sí? Más de las 3/4 de la mortalidad ocurre ahí, en el puerperio. Bueno, durante el parto se presenta solamente entre el 11 y el 17%. Bueno, pero si miramos el 45% de las pacientes que fallecen durante el puerperio, ¿sí? El 45% de las que mueren durante el puerperio mueren en las primeras 24 horas. ¿Sí? Entonces, es bien importante tener en cuenta eso por lo que hablábamos en relación a las causas de hemorragia postparto y esto, que ese cuidado puerperal debe ser es bien importante y debe ser adecuado, ¿cierto? Debemos ser muy pendientes de eso. Hay determinantes de mortalidad materna, entonces hay situaciones sociales, culturales, déficit en la atención, ¿cierto? Que pueden presentarse todo el tiempo. Entonces hay pacientes que tienen limitantes sociales y culturales, ¿cierto? No creen en los sistemas de salud, no creen en la medicina tradicional como la planteamos, entonces no acuden al servicio de salud o no saben, ¿sí? Y fuera de eso, además tenemos servicios de salud que no son adecuados ni son de fácil acceso. Bueno, vale. Entonces en Colombia es de obligatoria notificación. Toda muerte materna debe ser notificada en las siguientes 24 horas. Bueno, al ente regulador. Si nosotros notificamos a la Secretaría de Salud y nuestro ente inmediato de notificación es el Hospital de Sur. Todos los casos de mortalidad materna que nosotros tenemos son evaluados en varias instancias. ¿Sí? Eh, eh, se hacen comités ad hoc, se hacen comités institucionales, se hacen comités por la EPS y se hacen comités por el sistema de salud.
Entonces, cuando nosotros teníamos un caso de mortalidad materna, entonces normalmente el jefe del servicio, un representante de pediatría, eh, a veces un auditor médico y usualmente los profesionales que intervinieron en la atención de esa paciente. Entonces se hacía un comité y se revisaba el comité y se trataban de indagar las posibles falencias y causas de la disfunción materna. Después de eso, la institución se preparaba como el caso clínico y nos citaban a la EPS y la EPS hacía un segundo análisis de ese caso de mortalidad. Entonces revisaban cómo había sido el control prenatal de la paciente, revisaban cómo había sido la atención hospitalaria de la paciente, eh, hacían el análisis de la mortalidad también desde el punto de vista regional. Y por último, nos citaban a la Secretaría de Salud aquí en Bogotá para hacer para hacer los descargos de ese caso de mortalidad materna. Entonces, en la Secretaría de Salud estaba un saludista de Bogotá, un especialista en salud pública, eh, el obstetra encargado del área de ginecobstetricia de la Secretaría, eh, estaba también citada la EPS, entonces normalmente iba el jefe de ginecología de la EPS, el auditor, uno o dos auditores de la EPS, y un representante de la institución que atendió a la paciente. Normalmente entonces, cuando yo estaba director médico en ISA, iba yo con uno de los obstetras del servicio. Entonces, pues eran casos donde se analizaban toda la historia clínica de la paciente y se trataban de determinar qué cosas hicieron falta. ¿No? No para buscar un responsable, no tiene ánimo punitivo esa reunión, no dicta sentencia de ningún tipo, solo promueve planes de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que podamos explicar por qué ocurrió la muerte materna y tratar de mejorar esas atenciones. Ahorita vamos a mirar cuál es el proceso para hacer eso. Entonces, la notificación a través del sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna eh, es obligatorio y es nacional. O sea, se hace la notificación al CIVIGILA, se hace la notificación al ese responsable, Suba es el hospital de Suba, entonces para nosotros. Pero cuando ustedes estén haciendo su rural, pues hay que hacerlo en el hospital donde estén trabajando, hay que hacerlo en el ese referente, en la entidad social del Estado que es referente de ese puesto de salud o de ese hospital donde están, de ahí a la regional departamental y de ahí a la nacional. Vale. Okay. El sistema de información está compuesto por diferentes servicios y módulos que dan cumplimiento a los requerimientos previamente analizados y ofrecen mecanismos para realizar esos análisis de forma automatizada. Entonces se deben recolectar los datos. Esa recolección de datos está a cargo de la institución que prestó el servicio de salud, ¿sí? De la institución que prestó la atención médica, pero también está a cargo del sistema de salud como tal. Entonces, la secretaría o la S del sitio del hospital de referencia envía a un trabajador social a la familia para establecer las condiciones de salud de ese hogar, de la familia, del entorno social y todo esto. Esa recolección se completa con los datos que obtenemos del control prenatal, de las instituciones que tuvieron que ver con la atención de esa paciente y finalmente la institución que prestó los últimos servicios de atención. Se consolida toda esa información, se cita en diferentes reuniones para su análisis, como les conté, una local, una institucional, una local y una departamental. ¿Sí? Y luego de que se tienen esos datos, se divulga la información para tratar de obtener, para tratar de hacer planes de mejora, ¿sí? Para tratar de cambiar esa mortalidad.
Entonces, esta socialización, este proceso incluye varias cosas. Una entrevista familiar que se aplica al 100% de las familias de los casos de muerte materna. Entonces, normalmente un psicólogo o un trabajador social va a la casa de la familia de la paciente que falleció y habla con todos los interesados. Entonces habla con el esposo, con los hijos, con los habitantes de la casa donde ella vive o vivía. Bueno, y recogen toda la información psicosocial referente y familiar. Esa información luego revisan la historia clínica, completan la información personal en relación a antecedentes, condiciones de vida, riesgo laboral, eh, entorno social, familiar. Bueno, se hace una autopsia verbal, es utilizada para reconstruir la dinámica de los factores familiares y personales y comunitarios que obstaculizaron el contacto oportuno de la mujer con el servicio de salud. Entonces se revisa si, oiga, ¿por qué no fue al médico? Oiga, ¿por qué se demoraron en asistir a la consulta? Eh, bueno, la idea es establecer si hubo algún atraso en la identificación de los signos en el traslado o hubo dificultades para lograr la atención oportuna que esa paciente necesitaba. Entonces, eso se hace solamente con entrevistas de los familiares o del grupo social y familiar con el que la paciente vivía. Se hace un resumen del caso, ¿cierto? Se buscan los determinantes sociales y se analiza también la historia clínica y pues la actuación médica. Bien, este es el sistema de notificación, es el formulario que debemos diligenciar. Entonces ese formulario se llena en físico y se llena, hoy en día se llena inmediatamente con cuál es la defunción en internet, por el RAW, y se completa toda la información. Entonces se diligencia el nombre del paciente, la identificación, eh, el sitio donde ocurrió la defunción, ¿cierto? Y hay todo un protocolo para llenar esos datos. Bueno, pero importante ahí que está toda la información obstétrica, dice con quién vive, dice si planificaba o no planificaba, habla de la escolaridad de la paciente, habla de los antecedentes obstétricos, habla de los factores de riesgo, identifica los factores de riesgo de cada una de esas pacientes que faltan. Bueno, dice cuántos controles prenatales tuvo, dónde o no, en fin. Se establece finalmente el tipo, la vía de finalización del embarazo, si fue cuánto tenía embarazo, en fin. Y se determina la causa de la muerte. Esto que dice acá, al descripción de las demoras encontradas, es el análisis que vamos a ver ahorita cómo hacemos para determinar si hubo alteraciones en la atención de esa paciente desde el inicio de su sintomatología. Bueno, entonces, estos son los instructivos que se utilizan para completar ese formato que vimos. Entonces, cómo llenar la cédula, cómo colocar los antecedentes. Nos dice si fue remitida oportunamente o no, qué diagnóstico de CDS tenía, cuántos controles se hicieron, en fin. O sea, la información es bien, bien completa. Yo debo adjuntar en esa documentación toda la información pertinente de la paciente. Bueno, entonces, quién atendió finalmente el parto, qué tipo de parto fue, qué complicaciones aparecieron. Entonces, todo eso está explicadito. El objetivo de todo este
Hola muchachos, ¿dónde me quedé? ¿Dónde se cortó? ¿Aló? Estábamos viendo como el formato, doctor. Uy, pucha. Ay, qué oso. ¿Todavía estoy compartiendo pantalla o ya no? No, ya no, doctor. Esto es una locura porque yo no veo cuando estoy, no me doy cuenta si me salgo, si como está molestando tanto este coso. Vale. Porfa, si me pasa algo así, me llaman y me escriben al WhatsApp y me timbran hasta aquí, para que me dé cuenta porque, vale. Entonces, pucha, ¿dónde íbamos? ¿Habíamos ya hablado de esto? Y vamos ahí. ¿Por acá? Vale. Ok. Bueno, están viendo la presentación ya bien todo, ¿cierto? Vale, entonces vamos a abrir otra vez. Entonces les contaba que hay todo un instructivo en relación a cómo diligenciar ese formato de notificación, esa guía de atención que vimos ahorita. Bueno, esta que les estoy mostrando. Sí, hay todo un instructivo. Eso se hace en red, yo me conecto, hago la notificación así vigila, lleno todo esto en red, lleno la ficha física porque hay que documentarla y entregarla y marco todos los antecedentes que podamos tener. Como les decía, muestra en el instructivo para la diligencia, para el diligenciamiento de la ficha, pues dice cómo se debe llenar cada uno de esos espacios. Realmente no es complicado. ¿Aló? Ahí se escucha, Doc, ahí estamos viendo. Ok, Perfecto. perfecto. Bien, entonces dice cómo llenar cada uno de esos espacios, qué nivel de atención ocurrió el parto, quién lo atendió, si fue un médico, una enfermera, si fue otra persona, ¿sí? La fecha, todos esos datos que están aquí relacionados, pues vienen a ser explicados en la forma de deslizamiento de esa guía. Bueno, entonces no es nada del otro mundo tampoco, cualquier persona que entienda algo de terminología médica, pues la puede llenar sin lío. Es solo colocar cuáles son los factores de riesgo, si es más de uno o uno solo. Entonces, si tiene VIH, si tiene preeclampsia, si hizo gel, si tiene una hemorragia del primer trimestre, del segundo, en fin. Entonces, yo voy a colocar acá toda esa información. ¿Sí? Si soy médico tratante, soy médico general, o soy obstetra, o tengo otra especialidad, o soy enfermera. Bueno, entonces toda esa información la registramos acá y acá nos explica más o menos pues si tengo alguna duda, qué significa cada cosa de esa guía. Bueno, todo eso tiene una finalidad y es que logremos impactar la mortalidad. Entonces, los objetivos de hacer esos procesos de mortalidad materna, pues tienen que ver con eso. Entonces, garantizar una maternidad segura, sustentada bajo un enfoque integral para el desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva, realizar esfuerzos concentrados en la reducción de las muertes maternas por causas médicas y no médicas, que son totalmente prevenibles. Acuérdense que decíamos que el 95% de las muertes maternas son muertes evitables. Eso es una desgracia absoluta. ¿Sí? ¿Cómo se me va a morir el 95% de las veces puedo evitarlo? ¿Sí? Entonces hay que hacer una aplicación adecuada de la tecnología, hay que hacer mucho énfasis en promoción y prevención, ¿sí? Especialmente en prevención, ¿sí? Y unir los sectores tanto en la red de salud como fuera de la red de salud. O sea, trabajar en los municipios, por ejemplo, trabajar con la alcaldía, con la Secretaría de Obras, con la Secretaría de Salud, bueno, y el desarrollo interinstitucional. O sea, yo trabajo como una IPS de primer nivel, con una que esté amarrada a mí en el segundo nivel y en el tercer nivel. Bueno, para que yo pueda brindar todo el soporte que esa paciente pueda tener. Bien, entonces les decía, no sé si me alcanzaron a ir, que por ejemplo, una niña de 15 años que se muera a consecuencia de una gestación, pues es una muerte evitable porque nosotros hemos debido acogerla en un plan de salud. Ella debería, lo primero que nos van a decir a nosotros los entes reguladores es, ¿y por qué está embarazada?
porque está embarazada si tiene 14, 15 años. Entonces, pues si esa niña pertenece a una EPS, la EPS ha debido garantizar su método de planificación. Y si esa niña acudió alguna vez a una clínica y a una institución de salud y le hicieron consulta externa por una otitis, el médico que le hizo la consulta externa de la otitis ha debido hacer algo de promoción y prevención y hablarle sobre los métodos de planificación o por lo menos referirla a los métodos de planificación para que alguien le enseñara. Bueno, y hay que garantizar todo eso porque esa es una muerte evitable. Entonces, la responsabilidad del sector salud es muy alta, es muy grande y tenemos que estar todos conscientes de eso para disminuir realmente el impacto de esa mortalidad. Bueno, entonces, dentro de los objetivos, presentar información actualizada sobre las características clínicas y epidemiológicas del evento de mortalidad materna, identificar las estrategias y el proceso de vigilancia del evento de mortalidad materna en todo el territorio nacional y orientar las medidas individuales y colectivas para la prevención del control ante los casos del evento de mortalidad materna. O sea, esto es lo que tiene que hacer la Secretaría, esto es lo que hace el ente regulador, pero todos hacemos parte de ese engranaje. Todos tenemos que velar por mejorar la salud materna. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer desde que somos estudiantes. Ustedes lo podrían hacer. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando le dan las recomendaciones a una materna que sale en un egreso de la clínica. Cuando en un control prenatal le advertimos sobre los riesgos. Cuando nos sentamos con una familiar que tiene alguna duda sobre esto y le comentamos los riesgos. Bueno, la maternidad sigue siendo un riesgo en nuestro medio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Orientar las acciones de investigación epidemiológica del evento de mortalidad durante situaciones que lo ameriten, porque, por ejemplo, podemos tener que se empezaron a morir mamás en tal región. Entonces algo está pasando en esta región, se rompió la red de apoyo, se rompió la conexión en salud, ¿sí? Se dañó, no hay atención en el hospital tal, ¿sí? Entonces hay que buscar intervenir esos sitios. Orientar diferentes actores del sistema sobre las responsabilidades en la identificación, diagnóstico, manejo, prevención y control de la mortalidad materna. ¿Sí? Entonces es una obligación del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Protección y de las Secretarías de Salud hacer que las instituciones velen por el adecuado cumplimiento de esto, por el adecuado control de la salud materna. ¿Sí? Entonces, verificar que sí estén haciendo promoción y prevención, verificar que sí estemos haciendo promoción y prevención, verificar que sí tengamos los protocolos para la atención de un código rojo, por ejemplo. Son acciones que deben tener. ¿Vale? Entonces, todo esto se resume, o todas esas acciones que tenemos que hacer, las vamos a enfocar en 4 grupos principales que vamos a llamar demoras. Bueno, es un sistema que nació por allá en 1993, creo, en el cual lo que se buscó fue tratar de determinar los factores asociados a la muerte materna para tratar de alguna manera de impactarlos. Y entonces se buscaron 4 fenómenos, ¿sí? O cuatro momentos especiales en la atención de esa materna. El primero, una demora en reconocer el problema. O sea, la paciente que de pronto tiene cefalea, epigastralgia, edemas, y pues ya es por el embarazo. Pero nadie le ha explicado en ningún momento que esos son signos de alarma de una preeclampsia, por decirlo. Bueno, o la paciente que tiene aumento en la actividad uterina y salida de sangre por la vagina. Y ella de pronto piensa que es la expulsión del tapón de moco, porque nadie le dijo que si había un sangrado especial, pues debería cuidar con su que así es como traía los casos. Pero bueno, entonces, la primera demora hace relación a reconocer el problema. La segunda demora hace relación sobre decidir buscar atención. ¿Sí? Pues de pronto yo no me doy cuenta que tengo un problema.
tengo epigastralgia y tengo edema de miembros inferiores, y lo que pienso es que tengo gastritis. Y entonces no lo reconozco como un problema, sino que me quedo en mi casa y me tomo Milanta o algo así. Pero después me está doliendo como más y entonces le digo a mi familia, oiga, tengo dolor acá. ¿Sí? ¿Será que vamos al médico? ¿Será que no vamos? ¿Sí? ¿Voy o no voy? Ah, eso debe ser gastritis, sí, tómese otra vez la Milanto, no sé qué. Y no decidimos acudir al centro médico. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas en nuestro medio les da miedo ir a los centros de salud. Y hoy en día, con lo de la pandemia, pues es peor. La gente se queda con un infarto en la casa por miedo a que le dé COVID. Bueno, entonces, se demoran en buscar esa atención médica. ¿Sí? Luego está el siguiente problema, que es llegar al centro de salud. Entonces, si yo vivo en una vereda, entonces a las 2 de la mañana no hay quien me lleve, entonces me voy a demorar en acceder al servicio de salud. Bueno, si vivo 3 horas al lomo de burro, pues es muy complicado. Pero eso no solo pasa en esos sitios, en Bogotá pasa, ¿sí? Si uno necesita ir al hospital y vive en una zona no muy segura, salir de esa zona no muy segura para acceder al sitio de salud es complicado. Bueno, o si no tengo los recursos para pagar el taxi para que me lleve, o el bus, bueno, o no tengo quien me acompañe, o no tengo con quién dejar a los niños que están conmigo chiquitos, en fin. Bueno, entonces la demora en llegar al centro de salud, por el problema que sea, o porque el centro de salud no cuenta con las cosas y entonces la revisión es para otro sitio y no hay cómo llegar a ese sitio. Bueno, y por último, el tratamiento adecuado. Entonces, las demoras en el establecimiento de los protocolos para esa patología, la demora en la intervención quirúrgica, la demora en la cesárea, la demora en el reconocimiento de la complicación. Entonces, no, es que es un sangrado normal y yo me demoré en identificar un código rojo. ¿Sí? La demora en brindar la atención necesaria a esa paciente. Y pongámosle un goteo de, yo qué sé, labetalol porque está hipertensa. No hay labetalol. ¿Sí? Ah, entonces pongámosle nifedipino. No, no hay nifedipino. Ah, sulfato. No, es que en Colombia está agotado el sulfato, como pasa ahorita que hay un déficit de sulfato. En fin, entonces es un problema. Bueno, esos son los cuatro sitios que debemos investigar en toda muerte materna. Bien, la primera demora. Entonces, las causas de la primera demora que hacen referencia a reconocerse como un problema es el desconocimiento de los signos de alarma, no comprender las complicaciones, percepción de normalidad por parte de la familia y una barrera sociocultural en la búsqueda de atención. Entonces, no, eso para que va a ir para allá, eso con los médicos no saben nada de eso, eso no sé qué. Los médicos están matando a los pacientes por COVID, ¿sí? Son cosas así, son vainas culturales que limitan el acceso de las pacientes para llegar a los centros de salud. Bueno, entonces no las dejamos ir. Bueno, las consecuencias, pues una alta probabilidad de complicaciones y muerte y una demora en la búsqueda de ayuda. Si yo no reconozco mi problema, pues no voy a buscar la ayuda. Sí, la solución, pues básicamente es educación. Pues hay que educar a la materna, hay que educar a la familia, hay que hacerlos conscientes de los signos de alarma. Yo, cuando yo dirigía, era el director médico de NISA, veíamos nosotros que las pacientes tenían una mala información de los signos de alarma. Entonces hay que explicarles a las mamás los signos de alarma. No es decirle a la señora, si su merced siente que el bebé no se mueve, si le duele la cabeza, si bota sangre líquida por la vagina, si tiene contracciones seguidas, venga. Porque eso les entra por un oído y les sale por el otro. Si yo le digo a una señora, oiga mamá, si su bebé se mueve menos, venga, porque si se está moviendo menos pasan dos cosas. Una, puede estar dormido y dos, se puede estar muriendo. Esa señora le va a poner cuidado a los movimientos fetales. ¿Sí? Si yo le digo, si le duele la boca del estómago duro, ese dolor puede ser una gastritis, puede ser cierto, pero puede ser que tiene la tensión alta y puede convulsionar. Entonces la señora sabe cuál es el riesgo de eso y bien. Si la señora no conoce el riesgo, no identifica lo que le está sucediendo como un riesgo, y ella no es médico, no tiene por qué saber que eso es un riesgo. Bueno,
Vale. La segunda demora, entonces, demora en decidir buscar ayuda. Bueno, son los inconvenientes familiares o económicos o las experiencias negativas que tuvieron los pacientes cuando fueron al servicio de urgencias y duraron 8 horas en el servicio de urgencias y no les resolvieron su problema. Entonces, pero yo para qué voy allá si no me van a hacer nada, o me van a tener 2 horas, o 4 horas, o 6 horas. Bueno, entonces estas causas hacen que los pacientes no vayan al servicio, necesitando, porque no reconocieron bien su problema y porque ahora les da pereza ir, o tienen algún inconveniente con ir. Bueno, o no pueden, no pueden, porque hay entornos socioculturales que pueden limitar eso. Si yo vivo en una zona peligrosa, salir en la madrugada o en la noche, pues es un riesgo para mi salud. Bueno, las consecuencias son las mismas, ¿cierto? Alta probabilidad de complicaciones, muerte, ¿cierto? La solución, pues es una solución que ya no depende solamente de la educación de la mamá, sino de la educación de su grupo familiar, pero que también incluye, ¿vale? Otras acciones de tipo social. Bueno, tienen que ver con las ayudas, con facilitar el traslado, en fin. Hoy en día contamos con servicios de ambulancia. Ustedes tienen un problema y pueden llamar al 123 y una ambulancia del club lo recoge. Bueno, antes no teníamos eso. Ahora, esa ambulancia del club la recoge según la disponibilidad. Entonces, es un problema. ¿Vale? La tercera demora hace referencia en llegar al centro de salud, al aspecto básicamente de transporte, de accesibilidad al centro de salud. ¿Sí? Entonces tiene que ver la ubicación geográfica, las vías de comunicación, eh, al, al, al soporte familiar y social que pueda tener la paciente para poderse trasladar hasta ese sitio. Bueno, entonces hay que buscar planes de emergencia para el transporte. Los pacientes en el control prenatal deben saber a dónde deben ir. Entonces, si yo le hago el control prenatal en un centro médico X, ella debe saber que si está enferma o se complica, no deben ir al centro médico porque el centro médico va a estar cerrado en la noche o el domingo o no tiene los medios, sino debe saber a qué institución de salud debe ir. Entonces, debe acudir al hospital X y la queda en tal parte y debe saber llegar a ese hospital. ¿Sí? No, voy a ir al hospital, ¿a cuál? ¿Y dónde queda? Voy a ir a la Chayo. Tengo dolor en el pecho, voy a ir a la Chayo. ¿Y dónde queda la Chayo? ¿Vale? Entonces, tengo que saber llegar a ese sitio. Ahora, hay dificultades en relación a los transportes, entonces hay derrumbe en la carretera, no puedo ir, en fin. Bueno, a esa demora hace referencia a esto. También esa demora hace referencia a la dificultad para acceder a servicios de mayor complejidad. Bueno, entonces si la paciente está en un centro médico y necesita un hospital de tercer nivel, esa demora en el traslado al tercer nivel también hace parte de esa demora en el traslado. Es lo que se conoce como el paseo de la muerte y todo eso que dicen, hace parte de esa dificultad para acceder al sitio que debe acceder. Bueno, y por último está la cuarta demora, que es la demora en recibir tratamiento adecuado. Venga, perdóname, la clase con Hernán es a las 10:30 o 11. 10:45, doctor. Vale. Porfa, a las 10:30 alguien me dice y paramos ahí para que tengan tiempito de descansar un poquito. Bueno, entonces la última demora hace referencia a la dificultad que tengo para tener una adecuada atención. Esa hace referencia a la calidad de la atención médica que estoy recibiendo, a que el profesional sepa lo que está haciendo, a que tenga los recursos para hacer lo que debe hacer, a que pueda ubicarla en el nivel de atención oportunamente, ¿sí? a que le brindemos la mejor atención con la mejor calidad posible. Bueno, a que podamos acceder a los métodos diagnósticos, a que podamos acceder a los medicamentos, a todo eso. La solución, pues, es tener las cosas en los niveles en que debemos tenerlas. ¿Sí? Hay que tener capacitación, suministros, logística, todo lo que tiene que ver con el adecuado funcionamiento de esas instituciones de salud que son responsables
de la atención de salud. Bueno, entonces, si yo soy un hospital de segundo nivel, debo tener un obstetra 24 horas, ¿sí? Pero debo tener el obstetra con las cosas que necesita para la atención. O sea, no me sirve el obstetra si no puede hacer una descarga. No me sirve el obstetra solo si no puede tomar un monitoreo. ¿Vale? Bien, entonces, esas demoras se establecieron hace rato y son las que nos buscan disminuir la mortalidad. Sí, como decíamos, la mayoría de las muertes son evitables. Bueno, hay que tratar de prevenir las complicaciones. Pero vimos que, a pesar de esto, se produjo una reducción en la mortalidad materna, pero aún estamos lejos de los países desarrollados. Claro, los países desarrollados tienen una mortalidad muy baja, ¿sí? De 0,8 por cada 1000. O sea, nosotros estamos realmente lejos. Entonces, como estamos tan lejos de ese desarrollo, se trató de buscar, de meter dentro del control de las instituciones a las pacientes que estuvieron graves, ¿vale? Pero que no se murieron. Entonces, para tratar de estimular la mejoría de la calidad en las instituciones de salud. O sea, nosotros debemos analizar todos los casos de mortalidad, pero adicionalmente, como con esos casos de mortalidad no logramos impactar a la suficiente gente, se decidió meter dentro de los estudios a las pacientes que estuvieron muy graves, pero que no se murieron. Bueno, y eso se le llamó morbilidad materna extrema. La morbilidad materna externa es eso, y es todo un protocolo de salud en el cual se establece obligatoriamente la revisión de todos los casos de las pacientes que estuvieron muy mal, pero que salieron. Bueno, entonces se debe revisar todo eso para mirar en qué nos equivocamos, qué nos faltó, para volver a hacer como esas 4 demoras que vimos, aplicarlas no solo a las muertes, sino a los casos de las pacientes que sobrevivieron, pero que estuvieron muy complicados. ¿Vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la morbilidad materna extrema como un estado en el cual la mujer casi muere, pero sobrevive a una complicación ocurrida durante el embarazo o los primeros 42 días. Bueno, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG, que es uno de los nombres que ustedes deben tener, como FECOLSOG, FLASOG, ACOG, ¿sí? Son los nombres que ustedes deben tener cuando busquemos información o artículos de alguna patología, porque son las instituciones que nos rigen en el manejo de esas patologías, pues definieron como una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar su muerte. Bueno, eso es morbilidad materna extrema. La tasa de morbilidad materna extrema es superior para los países medianos y bajos ingresos, obvio, por todas las condiciones que vimos de marginalidad y eso, ¿sí? Y en contrario, en América Latina es de 4,9, en Asia del 5,7, en África del 14,9, pero en estados del primer mundo, en el primer mundo es de 0,8 en Europa y de 1,4 en Estados Unidos. Estamos muy lejos, o sea, muy lejos. A pesar de que tenemos muchas cosas ya, estamos muy lejos. Estamos muy lejos en Bogotá. Ahora, imagínense en un municipio. Imagínense, no sé, ¿a qué municipio? Un municipio de Cundinamarca, o ahora un municipio de una región apartada, de Chocó, de Nariño, estamos lejos. Durante el 2016 se notificaron 20.600 casos de mortalidad materna extrema, pero este dato no fue cierto, o sea, se notificaron 20.600, pero no había todavía una cultura de notificación importante como la tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros hacemos revisiones de morbilidad materna extrema. Todos los miércoles en la clínica se hace revisión de morbilidad materna extrema. Bueno, hay una reunión con un ginecólogo, un auditor, los residentes,
el director médico, en fin, que busca analizar todos esos casos de morbilidad. Bueno, para ver qué pasó, a ver si logramos algún día impactarlos. Bogotá tiene 41.1 por cada 1.000 nacidos vivos. O sea, es una tasa enorme, es una tasa espantosa para una ciudad que se supone lo tiene todo. Bueno, entonces vamos a usar un protocolo similar, ¿cierto? Para tratar de definir, para tratar de reducir esa morbilidad. Eso nació por allá en 1991. Bueno, desde esa época estamos hablando de morbilidad materna. Pues bien, el Instituto Nacional de Salud muestra esta tabla, dice que estos son los embarazos que hay en Colombia, ¿vale? Estos son los embarazos que no tienen complicación, la mitad más o menos. Casi el 60%, 70% tienen muy bajo riesgo, ¿cierto? Aquí no hay condiciones especiales, ¿cierto? Que puedan poner en riesgo a la paciente. Aquí ya hay algunas condiciones que pueden amenazar la vida. Acá están las que amenazan la vida, que casi se mueren, y estas son las que ocupan la mortalidad materna. Bueno, entonces vamos a revisar estos dos. Bueno, todas las muertes maternas y toda la morbilidad extrema. Bueno, algunas decisiones operativas, entonces, caso confirmado esto por clínica, se define un caso de morbilidad materna extrema como una complicación severa que ocurre en el embarazo, el parto, dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que pone en riesgo la vida de la mujer, pero que sobrevive y cumple con al menos uno de los criterios establecidos. Ya vamos a tratar de mirar los criterios. Entonces hablamos de morbilidad materna externa en relación con una enfermedad específica, cuando esta paciente tuvo una eclampsia o una preeclampsia severa o una sepsis sistémica, ¿sí? Una hemorragia obstétrica severa, una ruptura uterina. Hablamos de morbilidad cuando hay una disfunción orgánica, cuando tengo una falla vascular, una falla renal, hepática, metabólica, cerebral, respiratoria o un trastorno de coagulación. ¿Sí? O con relación al manejo, cuando esa paciente necesita transfusiones, necesita cuidado intensivo o un procedimiento quirúrgico de emergencia. Esos son criterios para introducir a la paciente dentro del grupo de morbilidad materna extrema. Bueno, si una paciente en el desarrollo de la atención médica presenta alguna de esas condiciones, debe analizarse siempre. Bueno, son de notificación inmediata, debe ser notificada inmediatamente en el momento en que se identifica el caso. Bueno, debe ser notificada. La Dirección Municipal de Salud reportará de forma inmediata los casos hacia la Dirección Departamental a través del CIVIGIL. Por eso, todos estos casos son evaluados. Bueno, obviamente las instituciones que presentan estos casos son evaluadas. Entonces, si nosotros tenemos en la clínica 8 casos de código rojo en un mes y nuestra clínica tenía normalmente 1 o 0, pues, ¿qué pasó? Porque voy a tener ahorita 8 casos de morbilidad materna. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, o si tengo aumento de la sepsis institucional. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Hay más estudiantes, hay menos estudiantes. Ahí cambiaron el jabón, cambiaron la clorexidina, en fin. Bueno, entonces hablan de los criterios, no nos vamos a detener en esto mucho, cuando veamos las patologías vamos a hablar de los criterios, pero para recordarlos, la preeclampsia grave, ¿cierto? La preeclampsia severa o la eclampsia son criterios. La sepsis, ¿sí? La sepsis obstétrica o no obstétrica, ¿sí? Las alteraciones hemorrágicas graves, ¿cierto? La hemorragia obstétrica severa, el choque hemorrágico, la ruptura uterina en todo caso, ¿sí? Alteraciones cardíacas como shock cardíaco, como edema pulmonar cardiogénico, alteraciones vasculares, ¿sí? Como hipotensión sostenida, presión arterial baja, alteraciones renales como oligoanuria, aumento de la tasa, aumento de la tasa, deterioro de la función renal con creatininas elevadas, alteraciones hepáticas, que pueden corresponder a un síndrome de HELP o a una preeclampsia, ¿cierto? Graves.
alteraciones de la función hepática, trastornos metabólicos, en relación, pues, principalmente a alteraciones diabéticas del metabolismo de los hidratos de carbono, aunque también algunas alteraciones en relación a desequilibrio hidroelectrolítico. Alteraciones cerebrales como coma, convulsiones, confusión, cuadros respiratorios, dificultad respiratoria que necesiten soporte ventilatorio. Alteraciones de la coagulación, necesidades de transfusión, siempre que haya necesidad de una transfusión, necesidad de cuidado en unidad de cuidado intensivo, ¿sí? O necesidad de procedimientos quirúrgicos de emergencia. No una cesárea, sino un procedimiento de emergencia. Por ejemplo, una histerectomía por el sangrado, una ligadura de arterias uterinas, ¿sí? Un tipo de intervención de ese tipo. El objetivo común es disminuir realmente la mortalidad. Hay que disminuir la mortalidad y la morbilidad. Hay que mejorar nuestros sistemas de atención. Bueno, hay que trabajar todos. Eso no es responsabilidad del Ministerio de la Protección, eso no es responsabilidad de la dirección de la clínica, no es responsabilidad de la EPS. Bueno, sí es responsabilidad de todos, pero tiene que ser responsabilidad nuestra. Tiene que ser responsabilidad de ustedes, mía. Que una paciente se muera por un aborto no santo, ¿sí? por un aborto inseguro. Es responsabilidad nuestra, nos tiene que doler. Nosotros deberíamos estar para evitar que esas cosas pasen, ¿vale? Que una materna haga una eclampsia y se muera a consecuencia de la eclampsia, pues no debería pasar. Esa paciente debería estar advertida de los riesgos, debería saber que debe ir a consulta. Entonces, uno puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo si ella no fue? Yo le dije que si se dejaba de morir el bebé viniera y no vino. ¿Yo qué culpa tengo? No. Sí tenemos responsabilidad porque nosotros debemos explicar esos riesgos. Cada vez que ustedes ven una materna, deben asegurarse que ella entiende cuál es el riesgo de estar embarazada. Debe asegurarse de que ella sabe a dónde ir, ¿sí? Sabe a qué hospital debe ir, en qué circunstancias. Debemos asegurar todo eso para que no tengamos hijos. Bueno, chicos. Eso era lo que les quería contar en relación al tema. Por favor, revisen la norma técnica. No es larga, no es complicada de leer. Revísenla para que la conozcan, tenganla por ahí descargada, porque cuando empiecen a trabajar van a tener que hacer eso. Cuando estén haciendo su servicio rural, pues van a tener que revisar todas esas cosas. Entonces, para que no nos cojan fuera de base. ¿Vale? Ok, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, los otros. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Entonces, Chao. descansen un ratico. Esta tardecita les mando el link para el que quiera. Revisamos unos monitoreos ahí poquitos. Bueno, para que el que quiera entrar a la revisión, lo revisemos. Bueno, vale. Quédense mucho, muchachos. Pasen ahí.